Listo, bueno, ahí ya está grabando. Entonces, eh, les estaba comentando a ustedes que, por ejemplo, esta tercera pregunta que ustedes tienen acá, ¿cierto? Eh, sí va más relacionada al tema porque, digamos que ingresa en cómo se hacen los procesos, ¿sí? O sea, ustedes ahí pueden preguntar, bueno, ¿qué tipo de material usa usted? Entonces, me está diciendo, me está preguntando yo actualmente cómo manejo esos procesos. ¿Sí? Entonces, o sea, una de las formas o las cosas que un instructor hace para manejar sus procesos es qué tipo de material usa. Entonces, si tiene fotografías, que era lo que les decía ahora, videos, archivos PDF, textos, presentaciones en PowerPoint, no sé, hasta videojuegos, archivos ejecutables, instaladores. Entonces, esta pregunta, digamos que es como la única que yo puedo decirle que está bien. Y que la información, la respuesta a eso, puede ayudarme a saber cómo debo construir mi software, ¿sí? Entonces, eh, bueno, digamos que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuarto, ¿qué aspectos debe tener en cuenta para elaborar ese software educativo que permita elevar el proceso de enseñanza? La pregunta, yo la dejé ahí como bien, pero entonces sí toca hacer análisis de que no está como muy claro, ¿no? Eh, Porque digamos que esa pregunta puede ser dirigida hacia la persona que quiere el software, ¿sí? Pero está muy general. O sea, pregunta muchas cosas. Es como si yo colocara en una pregunta, ¿cómo quiero el software? Es una pregunta que está bien digamos, dirigida, pero no está bien elaborada en el sentido en que es muy general. O sea, yo ahí puedo desprenderme y describirles a ustedes muchas cosas. Mire, yo quiero que el software haga esto, así, bla, 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 bla. O sea, prácticamente es una pregunta que me responde esto, ¿sí? Una pregunta que básicamente me está respondiendo esto. O sea, es decirle una pregunta que me lleva a la persona a decirle cómo quiere que ingrese la información, o sea, cómo quiere que la persona alimente esa información, quiénes la quieren que la alimenten y cómo se va a mostrar esa información, de qué manera, qué restricciones, ¿sí? Entonces, es algo muy similar a esto. Entonces, dice que qué aspectos se debe tener en cuenta al momento de elaborar el software, que permita elevar el proceso de enseñanza. O sea, esa pregunta nosotros podemos mejorarla un poco porque es una pregunta que se puede hacer cuando nosotros ya tengamos un poco más de conocimiento de cómo, en qué consiste eh, en cómo consiste, digamos, el proceso de formación, ¿sí? En este caso, que es nuestro proyecto. Entonces, esa la dejo ahí como veremos. Quinto, creo ser que el software, y está mal redactado, yo sé que el software puede ayudar a los aprendices. Es una pregunta muy similar a la primera. Yo le digo sí, pero ¿eso en qué me ayuda? ¿Sí? Claro, yo puedo decir, sí, claro, les va a ayudar porque van a encontrar, van a permitir que encuentren material de apoyo, que las personas las aprendices que no tengan internet puedan buscar o consultar la información en el software, puedan tener más organizada toda esa información. Pero digamos que no estoy yendo al punto a donde quiero llegar con esto y es esto, ¿sí? Porque incluso esta respuesta o esta información usted la va a escuchar de la persona que quiere el software la primera vez que la persona le dice, bueno, mire, yo quiero que un software haga esto, más o menos esto, quiero que se haga un software para tal cosa. Entonces, ahí está la respuesta, pero para una entrevista en este momento, digamos que queda, digamos que no.
no va a ser el objetivo, que siempre va a ser eso, que lo estoy diciendo acá, ¿no? Entonces, por eso la descarto. Igual la persona puede darles una respuesta tan sencilla o tan corta como decir un sí o un no, ¿sí? Y es una pregunta que incluso, pues, no sé, es como innecesaria en el sentido porque, pues, prácticamente la respuesta va a ser sí. Y ustedes desde su punto de vista van a saber que va a decir que sí, ¿de acuerdo? Porque pues ese es el fin del software, ¿no? Mejorar o ayudar, en este caso a los aprendices que son los que están involucrados, a los instructores y a los aprendices. Entonces, por eso queda descartada. Como instructor, ¿de qué manera usted cree que el software podría ayudar a los aprendices? Eh, Muy similar a la pregunta arriba, ¿no? Porque esto pues puede ser parte de la charla, como le digo, la primera charla donde yo le puedo decir esto, ¿sí? Y digo, bueno, eso la ayuda, incluso la respondí ahorita cuando estaba respondiendo esta, la respondí, diciendo, mire, los aprendices que no tengan internet van a poder consultar la información, van a poder ver la organización de cómo es el proceso de formación, ¿sí? Todo a partir de un software, que el software prácticamente se va a volver como una biblioteca, como una cartilla, que le va a permitir a ustedes guiarse durante el proceso de formación. ¿Sí? Eso prácticamente es lo mismo. Como le digo, no me da información ni cómo quiero que se ingrese, ni cómo quiero que se muestre, ni cómo se hacen los procesos. No me da ninguna de esas tres preguntas. ¿Cree usted que los aprendices usarán ese software de manera eficiente? Sí, y ya. Primero que todo porque eh, desconozco más allá porque no soy aprendiz. ¿Sí? Y lo mismo, no va a ninguno de los tres puntos que ya te señalamos anteriormente. ¿Cómo cree usted que ese software ayude a los instructores? Eh, bueno, esta pregunta yo creo que es muy similar, o sea, esta y esta son muy similares porque las respuestas van a ser muy similares. Solamente que aquí estamos hablando desde el punto de vista del aprendiz y aquí estamos hablando desde el punto de vista del instructor. ¿Sí? Esas preguntas, digamos, si ustedes se la van a aplicar a otro instructor, al instructor César, mmm, no sé qué tipo de respuesta le vaya a dar porque primero que todo es una entrevista donde la persona todavía no tiene claro qué software vamos a hacer nosotros, qué proyecto, ¿sí? Eh, Él no va a poderle responder, digamos, concretamente esa respuesta, esa pregunta por eso, porque él no sabe muy bien cuál va a ser el proyecto, que el proyecto lo estamos nosotros planteando, ¿sí? Entonces las preguntas que nosotros le vamos a hacer a ellos es más para conocer este punto de vista, es de cómo él hace los procesos, cómo organizar su formación, que es prácticamente el proyecto que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, esta pregunta, digamos como una de estas dos, sí se podrían hacer, pero sería más como no sé, o sea, sería más como para la persona que quiere el software, que piensa o que ve la necesidad del software, pero que es más como informativa, pero no me da tampoco mayores luces, ni me va a dar mayor material, digámoslo así, en su respuesta para poder hacer el software, ¿sí? Entonces, por eso vamos a dejarla de otros colores para dejarlas ahí que pueden, pues no pueden ser, pero sí pueden llegar a ser importantes en cierto momento. ¿Usted cree usted como instructor que el software está realmente, bueno, acá decíamos que era de pronto como que si es necesario, pues para eso lo estamos pidiendo, ¿no? Por lo lo estamos pidiendo, entonces sí, pero pues lo mismo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la web? Esta sí está por fuera del contexto. Bueno, sí, no, aquí, pues, ¿qué es lo mejor y lo peor de la web? Pues, no sé, las respuestas pueden salirse de la finalidad de la entrevista, ¿no? ¿Tiene alguna característica para el software? Entonces, esta
entraría dentro de este otro grupo, ¿sí? Entraría acá, entraría acá y aquí. Porque estas, como le digo, pueden ser, aunque no me dé mayor información, esta puede ir para esta parte. Pero si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna que me pregunte cómo quiero que se ingrese la información, eh, cómo quiero que se muestre la información, ¿sí? Ustedes no han preguntado acá, digamos, de ingreso de información, no han preguntado, por ejemplo, sobre cómo quiere que se inicie sesión, cómo quiere que se registren los aprendices, cómo quiere que se registre, eh, no sé, las actividades. No han preguntado eso. Y de cómo se hacen los procesos, tampoco, ¿sí? Entonces, ¿los procesos qué son? Eh, no serviría como esa pregunta que me pasan acá. ¿Cómo quiere que sea la estructura del software? Esa puede ir para esta sección, para esta persona, que en este caso soy yo. ¿Cómo quiere que sea la estructura del software? ¿Sí? Esas preguntas, como le digo, pueden ir encaminadas a esta persona, pero no me da mayor información de cómo hacer el software, ¿sí? Sino de cómo, bueno, esa de pronto es un poco, sería mejorarle un poquito la redacción, ¿sí? Pero bueno, digamos que son preguntas muy relacionadas como con la forma, ¿sí? Pero más no como del fondo del proyecto y es eh, solucionar una necesidad, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos hablando es más como de la estructura, el ideal, qué es lo que se piensa, por qué se hace el proyecto. Prácticamente son como esas preguntas que se están haciendo acá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué ventajas, desventajas tiene? Pero eso no me muestra aquí, no me va a mostrar o no me está ayudando a resolver esas dudas. ¿De acuerdo? Que esas son las preguntas que yo quiero que se hagan. Entonces, lo que les estaba diciendo, las preguntas que yo tengo que hacer es, por ejemplo, preguntas relacionadas de cómo se ingresa la información, ¿sí? De cómo se muestra la información, es la otra. Y las otras preguntas, que son las que más me interesan, bueno, todas estas tres son importantes, es de cómo se hace el proceso actualmente. Ustedes tienen que preguntar actualmente cómo hacen eso, cómo el instructor, por ejemplo, prepara sus clases, de cómo organiza la información, cómo está organizada, cómo está distribuida, ¿sí? Eh, Ustedes tienen que preguntarle a él también cómo, pues cosas que ustedes también tienen que investigar, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a una entrevista, a hacer una entrevista, nosotros tenemos que hacer una investigación previa. Entonces, si ustedes investigan previamente, como para no ir tan desubicados y que nuestras preguntas no vayan tan desubicadas, ustedes tienen que indagar y saber que existe, eh, bueno, voy a dejarlo muy general para que ustedes lleguen a ese punto. Existen diferentes formatos y elementos que van en relación con la formación, ¿sí? Algunos de esos formatos ustedes los conocen, porque pues se orientan se les facilita a ustedes, como son por ejemplo guías. Pero aparte de las guías hay otros elementos, ¿sí? Hay otros elementos que acompañan y esos son los que usted tiene que llegar a descubrir, ¿de acuerdo? Pero la idea es que ustedes no lo hagan muy general, sino que las preguntas traten de hacerlas lo más específico posible, para que ustedes con las respuestas pues vayan armando ese rompecabezas. Y ese rompecabezas pues sea el SDS, ¿no? Se pueda reflejar en unos requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales recuerden que es lo que el software va a hacer, ¿sí?
Entonces, lo que el software va a hacer con relación a cómo se ingresa la información, lo que el software va a hacer con relación a cómo se muestra la información, y lo que el software va a hacer, porque el software lo que va a hacer en este caso, volviendo a la palabra procesos, es, y yo les he dicho a ustedes en clases, es hacer casi que exactamente como la persona hace sus procesos actualmente en una empresa, ¿sí? Muy rara vez un software va a llegar a cambiar procesos, o sea, en cómo se hace esas cosas, ¿sí? Entonces, yo les decía a ustedes y les he puesto ejemplos de, por ejemplo, una panadería. Si se está creando un software para una panadería que me permita a mí conocer, no sé, automatizar los procesos de cocción, de preparación de las diferentes productos de una panadería, pues muy rara vez el software va a llegar a cambiar cómo se hace la receta del pan, o cómo se hace un mojicón, o cómo se hace, no sé, una caña, cualquier tipo cualquier tipo, digamos, de producto. O sea, el software no va a llegar a cambiar eso. O sea, el software lo que tiene que conocer es cómo ellos manejan o cómo ellos llevan esa información, ¿sí? Entonces, pues preguntar como, por ejemplo, sí, por ejemplo, bueno, no sé si Juan Camilo me estaba haciendo relación a eso, la cantidad, puede ser, cantidad de ingredientes, cantidad de producción, bueno, que la cantidad, digamos que, pues, así sean una unidad o sean 100 unidades, también, digamos que no tiene relación, pero sí, por ejemplo, cómo contabilizan ellos los inventarios, cómo ellos administran o cómo, digamos, llevan las cuentas de sus inventarios, eh, digamos que ellos cómo hacen para hacer las compras de esos insumos, cómo se contabilizan las ventas diarias, eh, digamos, bueno, digamos como todo ese tipo de aristas que se presentan a la hora de una empresa, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo digo que van las preguntas, hacia conocer esos procesos. Y el software, al momento de realizarse, va a tratar de ser muy similar a como actualmente ya en los procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ellos dicen, bueno, para hacer, por ejemplo, en una panadería, lo primero que hay que hacer es sacar todas las mañanas, digamos que van a empezar a hacer pan, van a sacar todas las mañanas todo lo que se va a producir, o sea, hacer una lista, digamos. Entonces, bueno, y vamos a hacer tantas unidades de tanto, vamos a hacer tanto, vamos a hacer tanto, y después se saca de bodega todos los ingredientes para hacer esa cantidad. Ellos más o menos ya deben saber. Yo ni siquiera sé cómo una panadería, pero digamos que lo deduzco, o que diría que es así, ¿no? Que es lo que yo les decía a ustedes. Cada persona tiene una forma diferente de hacerlo y cada panadería puede ser diferente. Pero pues todos van a llegar a un mismo punto o hay procesos que son similares, ¿sí? Entonces, puede que por ejemplo en la panadería saquen el listado de qué es lo que vayan a hacer diariamente. A partir de esa lista, pues ellos hacen los cálculos y se sabe cuánto material se va a sacar de bodega. Entonces, tantos kilos de harina, tantos huevos, mantequilla, bueno, todo lo que se necesite. ¿Sí? Y ellos pueden decir, o sea, mire, eso nosotros lo dejamos anotado en un cuaderno, que es yo siempre he dicho a ustedes, es su sistema de información. Puede ser un Excel, puede ser un cuaderno, puede ser cualquier cosa. Pero generalmente una empresa, un sistema o un sistema de información no solamente podemos llamarlo un software, sino que un sistema de información puede ser hasta un cuaderno. Ellos pueden anotar en su cuaderno ahí, el 29 de abril sacamos tantos kilos de harina, para que después ellos hagan cuentas y puedan cruzar eso con inventario. ¿De acuerdo? Entonces, después de sacar eso, empiezan a producir, a hacer todo lo que ellos planearon. Y pues se pone a la venta y después de la venta, pues, después de ser vendido, se va cruzando con las ventas diarias. ¿De acuerdo? Eso pueden ser sus procesos. Y el software lo que hace es algo muy similar, pero pues digamos que ya en vez de sacar todas las mañanas una listica de lo que se va a hacer, lo que se va a hacer es que en el software se va a alimentar, digamos, qué es lo que lo mismo, lo que se va a hacer en el día, lo que se va a fabricar,
pero ya queda en el software. Y el software está hecho para mejorar la forma en cómo se lleva ese sistema de información, ¿sí? Generalmente. Entonces, ¿por qué la gente pide hacer un software? Pues porque ellos quieren que el software le dé unas ventajas con relación a su sistema actual. Entonces, ¿qué ventajas, por ejemplo, se le puede ofrecer ahí? Hablando del ejemplo de la panadería. Pues que al momento de ingresar cuántas unidades se va a hacer diarias de pan, automáticamente el software le diga cuántas unidades se necesita o la cantidad de ingredientes que se necesita para eso. Ya no necesitan ellos ponerse a hacer cuentas, no, sino que automáticamente el software le dice, bueno, usted dice que va a hacer tantos mojicones, entonces se van tantos kilos de harina, se va, no sé, queso, arequipe, bla, 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 azúcar, ¿sí? Y automáticamente el software hace eso. Entonces ya la persona necesita ponerse a hacer cuentas. Y de una vez el software, si es aprobada esa lista, una vez que sea aprobada, pues el software automáticamente puede restar esas cantidades del inventario general. O sea que ahí que está haciendo nuestro sistema, está haciendo dos pasos, o le está ahorrando al dueño de la empresa dos pasos que generalmente ellos lo hacen, pero el software lo está haciendo mucho más rápido. Y eso les está ahorrando a ellos tiempo y está haciendo que la información sea mucho más confiable, ¿sí? La información sea mucho más confiable, porque puede que ellos tengan un error, que son los errores humanos, que sea, por ejemplo, que hayan hecho mal las cuentas, multiplicó mal y sacaron más harina, sacaron más huevos o sacaron menos huevos. Puede que esa información no la redacten bien después para cruzarla con el inventario, ¿sí? Entonces, realmente cuando una persona nos contrata a nosotros es con este fin, de que nuestro sistema de información, el software que vamos a elaborar, no cambie los procesos que ellos llevan, sino que se mejore el cómo se administra la información, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que hago referencia de cuál es la finalidad de nuestro software. Yo les he dicho a ustedes, hay algunas ocasiones donde, por ejemplo, la persona no tiene nociones de cómo se hace un proceso, porque de pronto nunca lo han hecho. Digamos, yo voy a colocar una panadería y voy a pedirles a ustedes que me hagan un software, pero digamos que el cómo voy a hacer la fabricación diaria de los panes o de los productos, todavía no la conozco, porque apenas estoy, no sé, estoy empezando con el negocio, que pues como le digo, pasa en raras ocasiones. Entonces ahí nosotros solamente nos queda es deducir de cómo posiblemente va a ser el proceso de fabricación, como les estaba relatando ahorita, o pues también basarnos en cómo lo hacen otras panaderías, ¿sí? Entonces, yo puedo buscar por internet, puedo preguntarle a otra persona, venga, ustedes aquí en esta panadería, ¿cómo hacen? ¿Cómo fabrican? Y eso me va a permitir a mí poderle a la persona preguntar basándome como en sugerencias, como sugiriéndole, miren, en tal panadería hacen esto, generalmente hacen esto, o debería de usted tener una lista de lo que se va a producir diariamente, ¿no? Entonces la persona pues igual generalmente va a ser una experta a pesar de que esté iniciando con una empresa, pero pues debe tener un conocimiento, porque pues, por algo está colocando un negocio, ¿sí? Entonces ellos dicen, mire, sí, nosotros o en donde yo trabajaba hacíamos esto, o yo creería que se va a hacer de tal manera, y bueno, ahí digamos que se puede también llegar a una conclusión de cómo se hacen los procesos, pero es eso lo que nosotros teníamos que hacer, y digamos que las preguntas, que volvemos al tema, es para preguntar eso, o sea, ¿cómo se hacen esos procesos? Conocerlos, ¿sí? Y el software, pues ustedes tienen que empezar a mirar, bueno, el software aquí puede ayudar en tal manera, puede ayudar de cierta otra manera, ahorrando pasos, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que ustedes tienen que hacer, tienen que preguntar, o tienen que buscar preguntas con relación es a esto, a conocer los procesos. Entonces, ustedes tienen que saber acá, preguntarle al momento de ustedes hacer las preguntas a los instructores, es preguntarles cómo se hacen esos pasos, esos procesos, qué información manejan, ¿de acuerdo? O sea, es conocer cómo el instructor maneja su formación,
como les digo, existen varios formatos que ustedes tienen que descubrir, tienen que investigar y tienen que indagar. No se los voy a decir. Ustedes tienen que indagar y tienen que llegar a esa información. Pero les digo, hagan de cuenta, y yo les decía, ustedes hagan de cuenta que ustedes van a ser instructores. Que ustedes la otra semana van a empezar como instructores. Y que ustedes en esta entrevista tienen que preguntar todo, de cómo se hacen todos los procesos. Ya después de eso ustedes no van a tener, digamos, a la persona a la cual, digamos, ustedes van a reemplazar, digámoslo así. ¿Sí? O sea, ustedes no van a tener opción después de poderle preguntar a esa persona absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué le preguntarían? ¿Sí? Hagan de cuenta eh, que ustedes, digamos, tienen que hacer las preguntas en eso. ¿De acuerdo? Tienen que preguntarle todo porque ya después ustedes no van a poderle preguntar nada porque esa persona ya no va a estar. Se fue, renunció, bueno. Entonces, ustedes tienen que preguntarle, si no, pues ustedes van a hacer mal los procesos de la empresa. Entonces, lo mismo con la panadería. Hagan de cuenta que ustedes van a empezar a administrar una panadería. Entonces, ustedes tienen que saber cómo llevar esa panadería. Entonces, pues, las preguntas serían cómo conocer cómo el administrador que se va a ir maneja el negocio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos. Tienen que ser relacionadas con eso. La única pregunta que me parece que está muy bien hecha es esta. ¿Sí? Esta, como les digo, está bien, pero es muy general. Y estas preguntas pueden ir enfocadas hacia la persona que es como el que inicia el proyecto, el que sea el proyecto. Y es, digamos, eso es muy general también, ¿no? O sea, es como muy ideal, pero pues digamos que ahí nos puede dar cierto nivel de información. Pero las que sí debemos descartar son estas, las de color amarillo, porque se salen totalmente del contexto de la entrevista y no me entregan ningún tipo de información. ¿Sí? No me entregan ningún tipo de información. Entonces, no sé si tengan más preguntas para irlas aquí alimentando. Ya nos quedan 8 minutos más o menos de esta sesión, pero la idea es empezar a aportar más preguntas. Pero quiero que ustedes las hagan, que ustedes se tomen el tiempo de, de hacer las preguntas, ya sabiendo un poco la corrección de estas y basándonos también en esto, ¿no? Basándonos también en esto. Entonces, no sé si tengan más preguntas, muchachos. Profe, pues según lo que yo entendí, entonces las preguntas de la entrevista tienen que ser lo que hace el software. No, lo que hace el software no. Lo que hacen actualmente el proceso. Porque el software nosotros lo vamos a hacer similar a los procesos que ellos manejan. ¿Sí? O Sí, sea, no señor. es lo que haga el software. Porque pues el software nosotros todavía no está construido. O sea, no vamos a preguntar sobre algo que todavía no existe. Sino sobre o sea, su sistema de información. Yo cuando digo sistema de información y no uso la palabra software, es porque, como les decía, todo negocio tiene su sistema de información. Y cuando hago relación con sistema de información, les digo a ustedes, puede ser desde un cuaderno hasta otro software, porque muchas veces incluso el software que vamos a elaborar nosotros va a ser el reemplazo de otro software, como lo fue en su momento Blackboard con territorio. Los que hicieron territorio tienen que haberse basado mucho en cómo está construido Blackboard para poder haber hecho este territorio, ¿sí? Pero digamos que llevándolo a un ejemplo mucho más general, un sistema de información es eso, puede ser hasta un cuaderno. Entonces, por ejemplo, la señora o la persona o el señor que tiene una tiendita en su barrio, ellos tienen un cuaderno donde están, ¿cierto? Las personas que les piden. Entonces, ese cuaderno es un sistema de información. Si ustedes miran, no sé si de pronto algunos de ustedes tienen tienda en sus casas. Por ejemplo, mi mamá tuvo por mucho tiempo, muchos años tienda, y de ahí yo también deducía eso.
Y mi mamá en ese cuaderno tenía todas las cuentas. Tenía en una parte toda la gente a la que le fiaba, pero en otra parte tenía, por ejemplo, los números telefónicos de todos los bueno, de la mayoría de los proveedores, ¿sí? Eh, entonces, su sistema de información era ese, era su cuaderno. Y ella se le terminaba un cuaderno y empezaba el otro, ¿sí? Y ella lo que hacía muchas veces cuando iniciaba un cuaderno era, bueno, dejarlo ahí o muchas veces transcribía cierta información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella cuando terminaba un cuaderno, a las personas que les fiaban, les hacía la suma de cuánto debían y en el cuaderno no ponía el nombre de la persona y ponía la suma total, ¿sí? Digamos, sumaba y decía, bueno, esta persona me debe 80.000 pesos, entonces ponía ahí tanto de 80.000 pesos. El cuaderno antiguo no lo botaba, obviamente lo dejaba ahí por si la persona quería saber, pero ella llevaba ahí un saldo total porque de ahí en adelante esa persona, cada vez que fuera nuevamente a fiar, pues ella tenía que anotarlo en el cuaderno nuevo. Entonces partía del número de la suma total del cuaderno pasado más los nuevos productos que empiece la persona a fiar, ¿sí? Y en un cuaderno ella tenía pues los nombres de los proveedores. Entonces, si necesitaba llamar al de Coca-Cola, entonces ahí estaba Coca-Cola. Si necesitaba llamar al de Postobón, entonces ahí estaba el número del proveedor de Postobón y así sucesivamente con cada uno de eso. Entonces, ese es un sistema de información. Cuando yo hablo de sistema de información, eso también es un sistema de información, porque es una forma en cómo una persona maneja la información, su información. Entonces, cuando se hace un software, cuando se elabora un software, yo no tengo que llegar a cambiar la forma en que la persona hace ese proceso, porque esa es la forma en cómo cada persona hace las cosas diferentes. Cada uno de ustedes hace las cosas de manera distintas, pero pues hay ciertas similitudes en ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo les decía a ustedes cuando estábamos en el ambiente, yo les decía, ustedes todos se alistan para ir a formación. Y hay similitudes en ciertos cosas, en ciertos pasos. Por ejemplo, ustedes se levantan, todos se levantan y se bañan. Hay gente que no se baña para ir a estudiar, ¿sí? Pero hay puntos similares. Hay gente que de pronto puede desayunar primero y después se baña. Hay gente que de pronto se baña y desayuna. Hay gente que, no sé, ¿sí? Entonces, eso puede variar, pero hay ciertos puntos que son en común, generalmente. Desayunar, bañarse. Que lo hagan en un orden diferente puede cambiar, es lo que yo les decía a ustedes con una empresa. Cada panadería puede hacer el pan diferente, pero pues digamos que ciertos puntos, ciertos momentos que son similares, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo hago referencia con este tema de los procesos y los sistemas de información, ¿sí? Ninguno de ustedes, por ejemplo, se baña con ropa o con la pijama. Bueno, no sé si hay alguien, pero creería que no. Entonces, esas son las cosas que yo les digo a ustedes que son digamos, similitudes, ¿cierto? En los procesos, en el orden, pero entonces se tiene que conocer cómo hace esa persona hacer esos procesos. Y el sistema de información no tiene que llegar a cambiar eso, ¿de acuerdo? Sino que tienes que llegar a aportar o tiene que llegar a mejorar eso. Entonces, si yo hago un software para una tienda, pues prácticamente voy a hacer lo mismo, voy a tener una lista donde la persona pueda agregar a las personas que pida y otra lista donde pueda encontrar sus proveedores, ¿sí? La única diferencia es que ya no va a tener que transcribir una persona de un cuaderno a otro cuando se la acabe, porque el software le va a decir, y tampoco tiene que poner a sumar cuánto la persona debe, porque el software automáticamente va a hacer eso en un proceso, ¿sí? O sea, el software le dice tal persona, Pepito Pérez, y le dice, mire, esa persona debe tanto, y le puede sacar incluso la lista de todos los productos que la persona ha fiado, qué fecha, todo, con mayor exactitud al sistema de información. Por eso es que se hace un software, ¿no? La finalidad de hacer un software es porque el software va a mejorar en ciertos aspectos, en la manera en que se maneja la información, lo que les decía ahorita, en que la información es más confiable, porque los errores de humanos pueden pasar, ¿sí? Entonces, mi mamá, por ejemplo, cuando tiene tienda, muchas veces se le olvidó escribir lo que la persona llevaba fiado, ¿sí? Y ella muchas veces se acordaba las horas, ay, ¿verdad que tal llevó tal cosa y no lo anoté? Entonces yo lo escribía, pero muchas veces se le olvidó. Entonces ahí hay errores humanos, ¿sí? Cosa que un software
puede llegar a resolver. Por eso es que existen los software. ¿De acuerdo? Entonces, no es, entonces la responder las preguntas no es eso. ¿Listo? Ya se termina esta sesión, entonces por favor para que ingresen nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como les digo, nosotros las preguntas no tenemos que hacerlas con relación a un software porque todavía no existe, sino en cómo los instructores manejan su información, cómo manejan esos procesos. Es indagar sobre eso, ¿de acuerdo? Es indagar sobre esa parte, ¿sí? Entonces, debemos de empezar, por favor, haciendo las preguntas. Y lo que les estaba comentando, entonces las preguntas tienen que ser con relación a eso. No sé si les queda claro o si tienen alguna duda todavía sobre lo que les estoy comentando. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Quién más? No, o sea, que les queda perfectamente claro. Listo. Entonces, mmm, vamos a aprovechar estos 40 minutos para que ustedes, por favor, eh, cada uno va a pensar en una pregunta. Vamos a ver. Y me la van a enviar acá, por este medio. Vamos a ver, cada persona, vamos a tratar de que cada uno de ustedes hoy entregue una pregunta correcta eh, para hacer la entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, si nosotros hacemos la entrevista a los instructores, tendríamos una pregunta nomás, de 12 que me enviaron. ¿De acuerdo? Recuerden que esta entrevista la vamos a aplicar a los demás instructores, todavía no a mí. Les dije a ustedes en la clase anterior que el último en entrevistar va a ser a mí. ¿Sí? A la última persona que va a entrevistar va a ser a mí. Y yo quiero que las entrevistas vayan enfocadas a los instructores. ¿De acuerdo? Entonces, las preguntas, tema libre no, las preguntas van a ser relacionadas a la entrevista que vamos a elaborar a los instructores, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de material usa como apoyo a su formación? Es la única pregunta que yo puedo de pronto decir. Entonces, recuerden, las preguntas van a ser más enfocadas hacia esto, de cómo se hacen los procesos. ¿Sí? La pregunta que me envías, no, no porque si tú preguntas cuál es la seguridad que necesita para el software, ¿cierto? Voy a sacar esa pregunta acá. Esa pregunta no va relacionada con los procesos, ¿sí? Esa pregunta no va relacionada con los procesos. Recuerden, vamos a hacer preguntas para eso, para conocer cómo se hacen los procesos, conocerlos, ¿sí? Conocerlos. Entonces, ¿cuál es la seguridad que necesita el software? No, porque digamos que esto puede ser una pregunta incluso de para el otro grupo de preguntas, para digamos el experto que está visionando el proyecto, ¿de acuerdo? Al igual, la seguridad que se necesita, pues generalmente es básicamente la misma en cualquier software, ¿sí? ¿De qué manera se realizan las guías? Bueno, esta pregunta puede ser,
esta pregunta sí puede ser porque yo estoy conociendo cómo se hacen los procesos. Recuerdan que en una clase pasada yo les empecé, les armé como un cuadrito y les hablaba de qué era una competencia, qué era un resultado de aprendizaje. Eso ustedes tienen que tenerlo claro. O sea, ustedes tienen que hacer preguntas sobre eso, ¿sí? Con relación a eso. Porque digamos que es la estructura o cómo se ha estructurado la forma en cómo se orienta la formación, ¿sí? De cómo se hacen los procesos. En este momento los procesos que es, pues de formación. Esos son los procesos de este proyecto, ¿de acuerdo? Los procesos de otra empresa, digamos colocando todo en un contexto de empresa, pues es por ejemplo una panadería, pues los procesos de la fabricación de pan. O sea, eso ya es un tema que nosotros hemos abarcado al momento en que vimos los mapas de procesos. Creo que eso les habrá quedado muy claro a ustedes, ¿no? Entonces, los procesos entonces, por ejemplo, ¿de qué manera se realizarían las guías? Bueno, ahí tocaría mejorar un poquito, es como la redacción de la pregunta, pero sí, por ejemplo, esa pregunta puede ser, yo le puedo decir, bueno, ¿cómo ustedes realizan las guías? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de hacer guías? ¿O por qué se hacen las guías? Listo, colóquenla, por favor. Esa pregunta, ¿de qué manera los aprendices podrán visualizar esta pregunta? Está bien, pero va para esta parte, mostrar la información, ¿sí? Entonces esta pregunta está bien, va a colocarla en color verde, que serían las preguntas que van para esa parte para ese grupo, digamos, de preguntas para esa entrevista, ¿de acuerdo? Pero recuerden que estamos tratando de sacar estas preguntas, encontrar estas preguntas. Esta, Isabel, perdón, listo. Esta, por ejemplo, ¿cada cuánto actualizan los registros de la información almacenada? No creo que sea necesario, porque es lo mismo como la pregunta que están haciendo acá, el tiempo que debe durar la búsqueda. Lo mismo, yo puedo decir que la información actualizada, cada cuánto se actualizan, yo puedo decirle que una vez al mes, cada mes, o puedo decir que cada año. Y eso no va a cambiar la forma en que se haga el software, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta, la respuesta, hay preguntas que digamos que las respuestas no me dan ninguna información con relación a eso, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al ejercicio de la panadería, y ahorita lo colocan ustedes y yo les digo, preguntarle a una persona cuánto pan realiza, mm, no me ayuda a saber el sistema informático, no me ayuda, digamos, a conocer, a dar información o de cómo construir el software o cómo desarrollarlo. Porque si la persona me dice que en el día hacen 10 panes o si en el día hacen 2000 panes, pues el software va a ser lo mismo. ¿Sí? El software no va a cambiar. Que la persona me responda una u otra, ¿cierto? Digamos que no va a cambiar en nada. El software va a ser el mismo. Entonces, es una respuesta que no me aporta información de cómo se debe hacer. Esta, esta pregunta, ¿cuántos instructores se necesitan para? Sí, está bien, esta puede hacerse, pero toca es como mejorarle la redacción, ¿sí? Porque si estás conociendo, si estás averiguando de cómo se hacen los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos instructores se necesitan para hacer las guías de aprendizaje? Solamente es mejorar un poco la redacción de la pregunta, pero sí podemos conocer
o averiguar una guía de aprendizaje, cuántos instructores la realizan. Si es una persona, si es por grupos, que en el SENA se llama equipo ejecutor, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso? Eso, por ejemplo, está bien. Esta pregunta, voy a colocar, de todos modos coloco siempre todas las preguntas, sin importar si sean buenas o malas. ¿Cuáles son los propósitos para mantener un software habilitado que funcione? Realmente no tiene relación. Igual pues hay temas ahí como de mejorar la reacción, pero digamos que no tiene relación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de mantener un software habilitado que funcione? ¿Sabes? Me lo está preguntando más a mí como si fuera el instructor de ustedes, la finalidad del proyecto, ¿de acuerdo? Pero digamos que no, que es como si yo le dijera al dueño de la panadería que cuál es el propósito de él pedir que se le haga un software. Pues ahí lo que estoy haciendo prácticamente es diciéndole, oiga, poniendo entredicho que realizar un software, si realizar un software es necesario o no. Y obviamente ahí estoy como perjudicando, me estoy auto perjudicando, ¿cierto? Entonces, bueno, perjudicando no se dice, me estoy perjudicando, perjudicando está mal dicho, me estoy perjudicando porque es como si estuvieran poniendo en duda que realizar un software o solicitar el desarrollo de un software si está bien o es necesario o no es necesario. ¿Listo? ¿Cuáles serían los límites de ingreso al sistema? Esta pregunta está bien, pero va enfocada hacia esto, ingreso a información. ¿Sí ven? Todo cae, digamos, en una categoría, ingreso a información. Entonces, sí está bien, yo puedo preguntarle, pero esas preguntas van más como relacionadas hacia la persona que visualiza el software, ¿de acuerdo? Pero no es una pregunta para los instructores, porque si usted le pregunta a los instructores, ellos no le van a hacer a ustedes que no tienen ni idea, porque no es el proyecto de ellos, ¿sí? ¿Cada cuánto estará el material de apoyo? Eh, Recuerden que la finalidad del proyecto es hacer una especie de repositorio, ¿sí? Y obviamente en teoría es que el material esté todo. Pues se va alimentando, me imagino que se irá alimentando. Pero cada cuánto estará, no, porque el material siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces, igual lo voy a colocar en el listado de preguntas para hacer al final un sondeo de cuántas preguntas quedaron bien y cuántas mal. Listo. Esta pregunta no. Porque es lo mismo, cuando ustedes preguntan, yo le puedo decir, mire, puedo copiar esta respuesta que estamos viendo acá. Mire, y es casi que lo mismo. No me da información de cómo se hace el software. Si yo le digo que cada mes o le digo cada año, el software no va a cambiar. No me le está aportando información al proyecto. Bueno, ¿qué más preguntas? Los demás, los demás, veo que solamente participan como 4 personas y los demás, José y Fernanda, Diego, participen, miren, las preguntas no importan, coloquen las preguntas igual yo las descarto o no, ¿sí? Pero por favor coloquen preguntas porque tenemos que alimentar. Veamos realmente, ya podemos empezar a mirar que ya tenemos, ya tenemos realmente una, dos, tres, 4 preguntas, ¿sí? Para este bloque de preguntas que necesitamos acá.
¿sí? Para los expertos, que en este caso son los instructores, de cómo, pero les queda todavía muchísima información por conocer, demasiada, ¿sí? Demasiada información. Entonces, muchachos, más preguntas, también más preguntas, por favor. Esa pregunta, digamos que es muy técnica. Esta pregunta es muy técnica. ¿Qué estándares de calidad se ven involucrados en el proceso de desarrollo de software? Eh, esa pregunta podría entrar en las preguntas para hacer la entrevista, pero cambiando, digamos, un poco ¿qué? La finalidad de la pregunta. O sea, me gusta porque es algo que, por ejemplo, no había pensado yo. Y es, por ejemplo, si hay que tener en cuenta estándares de calidad. Entonces, sí se puede preguntar, pero entonces cambiándole, como le digo, un poco. Entonces, por ejemplo, decía, ¿qué estándares de calidad se ven involucrados? Bueno, están presentes. Esa sí vale la pena modificarla porque sí es algo que, digamos, será bueno preguntar y que no se me va a ocurrir. Entonces, para no dejarla escapar, agreguémosla. ¿Qué estándares de calidad están presentes? No en el proceso de desarrollo, ojo, porque eso es una pregunta técnica. Esas preguntas como para ustedes mismos, que ustedes van a ser los desarrolladores. ¿Sí? Entonces, por ese lado no tendría cabida la pregunta. Pero yo sí puedo preguntarles qué estándares de calidad están presentes en el proceso de formación. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué estándares de calidad están presentes? ¿Sí? En el proceso de formación. O sea, ahí le estamos preguntando a la persona, bueno, toca mirar si se mejora un poquito la reacción, pero más prácticamente le estamos diciendo al instructor que si dentro de sus procesos de formación se debe tener en cuenta algún estándar de calidad. El SENA maneja varias normas de calidad. Entonces, sí sería bueno saber si dentro de su proceso de formación hay algún estándar, ¿sí? Si se maneja algún estándar, si de pronto todo se tiene que hacer con base en alguna norma o algo o no, ¿de acuerdo? Entonces, qué estándares de calidad sería más o menos así? Que en el proceso, de formación
¿Se maneja algún estándar de calidad? ¿En el proceso de información se maneja algún estándar de calidad? ¿Cuáles son? Entonces, ahí ya la persona, si me dice que no, pues bueno, si me dice que sí, ahí le pues, estamos diciendo a la persona que me diga cuáles son los estándares, ¿sí? Dependiendo de la respuesta, esa respuesta yo les he dicho a ustedes que en el momento de hacer una entrevista, no solamente se hace una única, primera y única entrevista, sino que se hacen varias. Y esas siguientes entrevistas se alimentan de las dudas que nosotros podemos tener con relación dependiendo de las respuestas que me den. Entonces, dependiendo de las respuestas que me den de aquí pueden salir otras preguntas que se pueden realizar en una siguiente entrevista. ¿De acuerdo? Porque ahí me está diciendo que sí, y me estoy diciendo cuáles, pero no le estoy diciendo cómo se aplican. ¿De acuerdo? Pero pues para no hacer preguntas innecesarias, porque puede que la persona solamente me diga no, no manejamos ningún estándar, pues entonces para no hacer esas preguntas ahí, eh, perder, digamos, ahí espacio, ¿verdad? O tiempo, entonces esas pueden, dependiendo de la respuesta, pueden quedar para una segunda entrevista. ¿De acuerdo? ¿De qué manera ingresarían los aprendices a la formación? Esa está bien, pero como les digo, esta iría, esta iría para acá, para ingreso a la información. Y recuerden que estamos haciendo estas, ¿de acuerdo? Porque esta solamente la va a definir la persona que está visualizando el software, que en este caso soy yo, ¿de acuerdo? Pero si ustedes le preguntan esto a los instructores, esta pregunta a los demás instructores, cada uno le va a decir una información o de pronto la necesita, ellos no saben porque, pues, no es, como les digo, la respuesta ahorita no es su proyecto. Eh, es que esa pregunta que colocas ahí, voy a colocar la pregunta. ¿Cuál será la aplicación que se utilizaría para consultar todo lo que se necesita cuando no tenga acceso a Internet? Esa pregunta es técnica, ¿sí? Esa pregunta es muy técnica. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no se lo va a responder un instructor, ¿de acuerdo? Y en este caso, digamos que eso es como para ustedes. O sea, esta pregunta ustedes son los desarrolladores, esta pregunta es para ustedes, esta pregunta no es para el cliente. Es como, digamos, ustedes ir a decirle al señor de la panadería qué aplicación se utilizaría para consultar lo que se necesita cuando no tiene internet. Señora panadería dice, no tengo ni idea porque usted es el experto en esta área, ¿sí? Entonces, no cabe porque es una pregunta muy técnica, igual como la que estamos por acá teníamos arriba, ¿no? Creo que será esta. Bueno, entonces no ingresa, no entra, digamos, dentro de las preguntas porque son muy técnicas. Recuerden, es cuando usted quiere conocer un proceso de otra persona, ¿de acuerdo? O sea, son preguntas porque, digamos, para conocer esos procesos, pero esa es muy técnica. Listo, perfecto. ¿Quién más?
Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas de 23. Bueno, podemos sacar las verdes, que las verdes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 preguntas que incluso por acá hay unas que tocará revisarlas. Digamos que los estándares de calidad es unas normas, unas reglas que se colocan para poder eh, administrar algo, en este caso la información. Hay muchos estándares de calidad con relación a conservar la información, con políticas también relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente. eh, pero digamos que en un software muchas veces aplica estándares de calidad y se debe tener en cuenta de pronto en su momento. Entonces, por ejemplo, si se están manejando normas o estándares de calidad como por ejemplo las ISO, que son como las más conocidas, entonces hay normas con relación a la ISO 9001 y hay software que debe usar debe tener en cuenta esas normas, pero eh, digamos que todo eso va con relación a cómo hace una persona un proceso, ¿no? O sea, concluye a lo mismo. Una empresa que maneja las ISO, eh, digamos, son los procesos que ellos hacen tienen que adaptarse a esas normas, porque pues es como una meta que una empresa muchas veces se traza para poder llegar. Entonces, las normas ISO lo que hacen es generar una serie de reglas. Le dice, mire, usted para que usted tenga nuestra norma de calidad, tiene que cumplir con que su información sea así, sea así, bla, 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 bla. ¿Sí? Incluso muchas de esas normas o a veces de que solicitan las empresas, muchas veces una de esas es que la información esté en un software, en un sistema de información digital. ¿Sí? Porque hay ciertas empresas que de pronto no manejan toda su información de manera digital, sino que la manejan en Excel, la manejan en archivos. Y una de pronto de los requisitos de esas reglas es esa, poder de pronto que toda su información esté en un software. ¿De acuerdo? Porque pues eso da más confianza. ¿De acuerdo? Que es lo que yo les decía a ustedes. Entonces, una empresa se adapta a pesar de sus procesos, de cómo hacen las cosas, pero ellos tienen que también adaptarse muchas veces a las reglas que pide la norma ISO si quieren ser certificados. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la forma en cómo se maneja la información, por ejemplo, una de las reglas de las normas de las ISO, del tema, pues no soy tan experto en el área, pero una de las normas es que los formatos, que los archivos, digamos, todos tengan un formato oficial. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la panadería. Si la panadería va a tener normas y la norma dice que se debe tener formatos estandarizados, o sea, un solo formato. Entonces, eh, digamos que para crear la lista o para solicitar la lista de cuántos productos o diariamente cuántos productos se van a fabricar, eso tiene que quedar registrado en un formato ya estándar. O sea, que todos los días se use ese mismo formato. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, el formato puede decir que ponga la fecha, que registre la persona que está haciendo la lista, que registre, no sé, otro tipo de información y se coloca ahí y ese formato es estandarizado. ¿Sí? O sea, quiere decir que la persona todos los días tiene que usar ese formato para registrar la información y no puede faltar a ninguno de los datos que está solicitando. Los formatos están sujetos a versiones, ¿no? A mejoras y a correcciones. Entonces de pronto uno dice, bueno, no necesito colocar la persona que realiza la lista de los productos que se van a hacer, sino que necesito que, no sé, otro tipo de cosas. La hora, bueno, en fin. Entonces, los formatos van empezando a tener versiones, es versión 1, versión 2, versión 3.
y pues obviamente la empresa tiene que usar el último formato. Cada vez que se va cambiando la versión es para mejorar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que averiguar eso, si digamos se maneja algún estándar de calidad, recuerden el proceso de formación. Entonces, los formatos que maneja el SENA, ¿será que manejan alguna norma? ¿Será que están sujetos a algún estándar de calidad? Eso es lo que ustedes tienen que averiguar al momento de hacer la pregunta. ¿De acuerdo? Los instructores estarían modificando las guías de aprendizaje cada cuánto y por qué. Entonces, esta pregunta sí puede quedar, pero entonces haciéndole también unas correcciones. Entonces, bueno, dejémosle esta parte como adicional y voy por qué también podemos dejarla así. Podemos dejarla de esta manera. La pregunta original dice, ¿los instructores estarían modificando las guías de aprendizaje? Bueno, ahí era más como un tema de redacción. ¿Las guías de aprendizaje son modificadas? ¿Cada cuánto y por qué? ¿De acuerdo? Esa pregunta está bien porque digamos que sería interesante saber si hay modificaciones o si se genera una guía y esa guía solamente queda una sola y ya. O si las guías se mantienen modificando, se van mejorando. ¿Listo? Cada cuánto, bueno, es como algo adicional. Igual ese cada cuánto, digamos que no interesa tanto, pero pues digamos que puede dar pie a que la persona nos explique un poco más su proceso de actualización de las guías. ¿De acuerdo? Porque es lo mismo. Cada cuánto, pues puede decir que cada mes o cada año o cada 15 días. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Pues muchas veces va a ser prácticamente para mejorar, ¿no? Pero pues podemos dejarla así, como para conocer. Otra pregunta. ¿Con qué fin se creó el programa de formación? Mm, digamos que se sale el contexto de la entrevista, ¿no? El saber con qué fin se creó el programa de formación, no, pues no sé, se sale el contexto porque no me da información de cómo hacen los procesos. O sea, es como preguntarle con qué fin se creó el ATSI. Pues, digamos que no entra no está dentro del contexto de la entrevista. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta que me da la persona no me va a servir en nada o no me va a aportar en nada el software, el desarrollo del software. Los programas de formación se crean porque hay una necesidad en el sector productivo. Prácticamente les puedo responder esa pregunta. Entonces, los programas se ubican en diferentes centros de formación o en diferentes departamentos y ciudades, dependiendo de la necesidad que hay. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí hay mucho programa de comercio, hay mucho programa relacionado a la parte de software, pero por ejemplo, en centros como el de la costura, en centros como el Garzón hay muchos también programas de formación relacionados con el agro, ¿sí? Y si ustedes ven ahí programas de formación, por ejemplo, relacionados con el cultivo de tilapia o de pescado, porque el Huila es productor en ese sentido, ¿de acuerdo? Eh, pues en otros centros también hay programas relacionados con el café, con toda la parte, porque pues el Huila es productor. Entonces, los programas de formación se crean con una necesidad del sector, son sectorizados. Yo no puedo crear en el Huila un programa de información donde me hable de, por ejemplo, no sé, el cultivo y el manejo de productos del mar o el turismo en el mar. El Huila no tiene mar.
Esto es un programa para para algún departamento que tenga mar, ¿no? Entonces, para la costa, para ciudades en Barranquilla, Cartagena, se crean esos programas, ¿sí? Pues municipios que estén cerca al mar, pero en el Huila no cabría un programa de información que sea relacionado con turismo en el mar o con productos del mar, porque no tenemos. Entonces, con ese fin se crea, pero no es, por eso digo, se sale del contexto de la entrevista, ¿sí? Se sale mucho del contexto de la entrevista. Ahí te estoy respondiendo para que ustedes se den cuenta que la respuesta no me aporta nada el software. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas de 25. ¿De acuerdo? Quiere decir que casi 19 preguntas no entrarían dentro de la entrevista. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. ¿Sí? Entonces, 19 preguntas no entrarían. Las otras son estas, pero entonces estas, por ejemplo, eh, van como para otro momento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 preguntas. Quiere decir que 9 y 6, 15. Quiere decir que hay 10 preguntas acá que no tienen nada que ver con las formas, con el fin de la entrevista. ¿De acuerdo? Están por fuera del contexto o no aportan nada a la hora de solucionar. Ya sea nos va a terminar esta sesión, por favor se conectan, ya vamos a terminar, pero igual conectemos para no apurarnos. Entonces, eh, realmente van 6, son muy poquitas, en ese momento irían 6 preguntas. Como les digo, faltarían más, ¿sí? Faltarían muchas más. Entonces, entonces como les estaba diciendo, tenemos en este momento 6 preguntas que irían para la entrevista. Otras 9 serían para la entrevista ya para la persona que solicita el software, ¿de acuerdo? Para la persona que solicita, pero para los expertos, para los stakeholders, solamente van 6. Y hay 10 preguntas que no hay nada que ver acá. Entonces, por favor, quiero que revisen muy bien esto. Quiero que por favor hagan cada uno, debe hacer por lo menos 2 preguntas. Nuevamente voy a hacer el ejercicio de las 2 preguntas. Pero por favor, recuerden, nos enfocamos en esto. ¿Listo? Nos enfocamos es en esto. En conocer los procesos. ¿Listo? No en cómo quiero que se ingrese información o quiero que se muestre. Eso puede ir más adelante, pero en ese momento yo quiero conocer cómo hacen los procesos. Recuerden, es como si ustedes fueran a reemplazar a esa persona. Entonces, eh, digamos que yo tengo que conocer cómo la persona hace sus tareas, ¿sí? Cómo la empresa solicita esas tareas, cómo se debe organizar la información. Todo tiene un orden, todo tiene una forma de ser. Entonces, nosotros lo que tenemos que conocer es eso, cómo se hace esos procesos o ese orden de las tareas que se deben de hacer en una empresa. ¿De acuerdo? Quiero que por favor entonces para el lunes, nos volveremos a ver el día lunes, el viernes festivo, nos vemos el lunes,
El lunes, entonces, por favor, 2 preguntas cada uno nuevamente para complementarlas. Recuerden, tienen que ser para esto, para conocer los procesos. Entonces, analicen muy bien la explicación de hoy, analicen muy bien la clase, igual esta está grabada, entonces la voy a subir, para que ustedes se den cuenta el tipo de pregunta que estamos necesitando acá. Y mirar si la otra semana podemos aplicar entonces esa entrevista. ¿De acuerdo? Para empezar a definir requerimientos. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan alguna duda. Ok. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá para que ustedes, pues, por favor, tengan más tiempo de analizar. Entonces, esto, por favor, entonces el lunes nos veremos, recuerden, 7 de la mañana. Por favor, todos, por favor, asistan puntuales, ¿de acuerdo? Y listo, entonces para poder adelantar esa parte. ¿Listo, muchachos? Entonces me alegra verlos, voy a tener la grabación y pues esta después les estaré pasando el link para que ustedes puedan verla nuevamente.